Genial, genial. Ok. Listo, ya. Listo, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. Vamos a tratar el tema de dolor de cabeza o el término médico que sería cefaleas. No pretendemos llegar a un diagnóstico porque es un tema sumamente amplio, evidentemente, ¿verdad? Y no nos corresponde a nosotros jamás llegar a un diagnóstico, sino que desde todo punto de vista es sobre generalidades y un enfoque hacia primeros auxilios, hacia saber qué podemos hacer con estos pacientes y cuándo pues tomarlo como algún signo de alarma que requiera la atención médica. La atención médica no necesariamente podría ser que sea un servicio de emergencias, porque difícilmente en un servicio de emergencias se llega a un diagnóstico completo o complejo, perdón, de inicio, sino que requiere como varios estudios dependiendo, ¿verdad? En un servicio de emergencias se analizarán pues cosas que amenazan al paciente inmediatamente. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquitito acerca de dolor de cabeza. Siempre con este enfoque, no hay tratamiento en la charla, o sea, no vienen tratamientos sobre qué medicamentos tomar ni nada. Es más, hay una definición compleja, esta de inicio, que es la introducción, que nos explica también y nos dice un poquitito por qué no podríamos poner tratamiento jamás, ¿verdad? En algo acá, ni siquiera algo muy, muy básico, sino que el tratamiento es basado en primeros auxilios sobre qué podemos hacer el paciente. Entonces, definimos, o a manera de introducción, podríamos hablar que los dolores de cabeza constituyen, sabe que se me está moviendo aquí, no sé dónde los estoy viendo yo ustedes, constituyen una de las causas, sigo sin estar aquí, ¿verdad? Ya me devuelvo. Constituye una de las entidades clínicas o causas, pues, más frecuentes por las cuales de nosotros buscamos ayuda médica, ¿verdad? Es algo sumamente o es algo común, pues, tener dolores de cabeza y pues es una de las causas por las cuales la gran mayoría de personas buscamos atención médica. El diagnóstico y el tratamiento se deben basar en una estrategia muy cuidadosa. Entonces, que tiene que ver conocimiento, pues, de las características anatómicas para conocer por qué puede ser el dolor, pues hay que conocer la anatomía de lo que está sucediendo, también la fisiología, o sea, las características de cómo funciona la estructura en este caso, que es pues lo que está en la cabeza, y también farmacológicas, pues, eh, o sea, como qué tipo de medicamentos podríamos dar eh, de las vías del sistema nervioso que van a mediar los diversos síndromes, se le llama síndrome como al conjunto de signos y síntomas que identifican una enfermedad, los diversos síndromes de este tipo, o sea, síndromes de dolor de cabeza, ¿verdad? Podríamos tener como dolores de cabeza que se presentan de manera diferente típicamente, ¿verdad? Entonces un grupo, no sé, cefalea del racimo, cefalea tal, digamos, otro tipo de cefaleas tienen otro tipo de características y demás. Los medicamentos para el dolor, existen algunos medicamentos que lo que van a llegar a hacer es ir a la zona del dolor, o sea, el lugar donde hay dolor, digamos, si tuviéramos un golpe en la pierna, pues van a llegar al lugar donde hay dolor y van a bloquear los receptores del lugar donde hay dolor. Eso generalmente podríamos hablar como los antiinflamatorios no esteroideos, la familia de los AINES, ¿verdad? Que son medicamentos lo que hacen es, por decirlo así, llegar al lugar donde hay dolor y bloquear esos receptores. El dolor, ahora vamos a ver una imagen sumamente compleja de cómo, en el caso específico de cefaleas, cómo es que viaja el impulso del dolor. Entonces, los receptores del dolor recogen información de la zona afectada, llevan esa información hacia la médula espinal, específicamente como a la parte posterior de la médula espinal, o ingresan, por eso que se llaman las aspas posteriores de la médula espinal, del segmento medular que corresponde. Entonces va a llegar a ese lugar, hace sinapsis con otra neurona y otra neurona sube a través de la médula espinal hasta el encéfalo y ahí hace conexiones en diferentes lugares también de lo que tenemos dentro de la cabecita para interpretar que hay dolor. Entonces habrá otra familia de medicamentos que no llegan a la zona de dolor específicamente, sino que llegan a la parte de la médula espinal donde se recoge eh,
donde se recoge la información del dolor, por llamarlo así, para llevarla hacia el encéfalo. Entonces, bueno, en conclusión, esto es, el tratamiento farmacológico va a depender mucho del tipo de dolor que tengamos. Entonces, no sería adecuado, pues, dar de este tipo de recomendaciones. Listo. El origen del dolor, en este caso específicamente de las cefaleas, el dolor puede aparecer por estimulación de nociceptores periféricos. Nociceptores no es otra cosa que receptores de dolor, ¿verdad? Una palabra compleja para decir receptores de dolor. Nosotros en las diferentes partes del cuerpo tenemos diferentes tipos de receptores. Hay receptores para temperatura, hay receptores para dolor, hay diferentes tipos de receptores. En este caso, los nociceptores son sensores de dolor o receptores de dolor, por llamarlo así. Entonces, pueden aparecer por una estimulación de nociceptores periféricos. Por reacción a lesiones císticas, o sea, si hay no sé, imagínense, hay una infección, por decir algo, tenemos una infección en alguna parte del organismo y entonces hay una lesión ahí en el tejido, ¿verdad? Y pues los nociceptores recogen información y llevan información de dolor. También, si hubiera una distensión visceral, digamos, tenemos una víscera que se distiende porque está inflamada, porque tenemos colitis, porque tenemos alguna cosa en alguna parte, entonces esa víscera dañada o estirada, distendida, puede estimular receptores de dolor que van a llevar información de que hay dolor. Y también por otros factores. Entonces, o sea, estos nociceptores periféricos se pueden activar por diferentes factores, ¿verdad? Por otros también. En este caso es una respuesta, digamos, normal. O sea, el receptor está, aunque suene redundante, está pues recibiendo información de que hay dolor y está llevando su información hacia donde tiene que llevarla. Pero también puede aparecer cuando estos receptores se lesionan o se activan de una manera que no tienen que activarse, entonces se activan inapropiadamente vías sensoriales del sistema nervioso periférico o el sistema nervioso central. Entonces también el dolor puede venir de esa parte, ¿ok? La cefalea, o sea, el dolor de cabeza, puede obedecer a uno de los dos mecanismos o a ambos. Es sumamente complejo. O sea, no podríamos decir si es eh, si es una vía normal, una respuesta fisiológica, o si es cuando hay una lesión, ¿verdad? No podríamos decirlo fácilmente, por eso es que requerimos pues la consulta con un médico. Ahora sí, a nivel cráneoencefálico, ¿verdad? Acá en la cabeza, lo que tenemos acá y adentro, existen estructuras que generan dolor. Uno pensaría, bueno, entonces si yo tengo una lesión adentro, en el cerebro adentro, ahí en tal lugar puedo tener dolor. Bueno, resulta que estas son las 5 estructuras que podrían generar dolor. El resto de estructuras no genera dolor. Por ejemplo, el cuero cabelludo puede generar dolor, ¿verdad? Y si se hacen una cola muy apretada o algo así, puede que desarrollen un dolor de cabeza. Si se ponen una gorra ahí muy apretada o algo así, también puede que desarrolle dolor de cabeza. La arteria meningia media, ahorita vamos a ver una imagen de cada una de esas cosas, ¿verdad? Los senos de la dura madre también. La dura madre es parte de lo que hablábamos, si no me equivoco, creo que en convulsiones, o vimos de las meninges. Las meninges es una membrana que cubre el sistema nervioso central, que se compone de varias capas. La más externa es la dura madre, y esa dura madre se plega en algunos lugares y provoca o produce unas cavidades que se llaman senos. Entonces se llaman senos de la dura madre. Ahorita vamos a ver un dibujito de esto como para entender más. Ellos podrían generar dolor, o sea, específicamente van a tener receptores. La hoz del cerebro también es otra de los pliegues, digamos, de dura madre que forma como una hoz, entonces por eso se llama así. Y los segmentos proximales de unas arterias que se llaman arterias piales. Las arterias piales, hablábamos de las meninges, son 3 capas, que es dura madre, aracnoides y pía madre. Las arterias piales son aquellas que llegan principalmente a la pía madre. O sea, ahí vamos a ver unos dibujitos como para que quede tranquilo, o sea, para que quede bien clarito esa parte. La idea de esto, pues no es complicarnos mucho, sino pues es entender que existen estructuras que nos pueden dar dolor
que son pocas realmente. Entonces, y por eso es importante pues la consulta y no automedicarnos o así, porque podríamos pues no darnos cuenta de algún cuadro que es fácilmente tratable. Entonces aquí tenemos un dibujo, ¿sí se ve el cursor? Eh, Señor, se ve perfecto. arteria, perfecto. La arteria, hablábamos de la arteria meningia media, ¿cierto? Entonces acá la vemos, es arteria meningia media con diferentes ramas. Entonces esta estructura, si se daña, si se lesiona, si tiene alguna, puede generar dolor específicamente. A un lado podría generar dolor, ¿verdad? No va a ser bilateral, sino que va a ser unilateral. Y estos de acá son estos senos eh, de la dura madre. Entonces imagínense que esta es la membrana que yo les decía, hace unos pliegues que son estos a partir de aquí, y a partir de estos pliegues o estas cavidades se les llaman senos, se les llaman cavidades o se les llaman senos a estas cavidades que se forman. Listo. Y la siguiente vamos a tener la hoz del cerebro, que es así como en forma de hoz, y que lo que hace es separar un hemisferio del otro, ¿verdad? Eso también podría generar dolor. Y las arterias piales son aquellas que llegan ahí a la pía madre. La pía madre es una membrana que está adosada hacia el parénquima cerebral, o sea, está como pegada, por llamarlo así. Entonces, nada más es como para tener una referencia. Esto es un hemisferio cerebral que estamos viendo en un corte, específicamente este sería el hemisferio derecho, aparentemente, aquí atrás iría el cerebelo y acá está hacia el frente, y está cortadillo a la mitad, entonces sería el hemisferio cerebral derecho. Y esta estructura de acá, pues es a donde pasan las fibras que unen un hemisferio con el otro. Ok. Listo. Esta es la diapositiva que les hablaba sobre las vías del dolor, sumamente complejo. Hay estructuras específicas que generan dolor. Este nervio de acá es uno de los pares craneales. Los pares craneales son 12 pares craneales que salen del cerebro hacia diferentes estructuras. Y es uno de los responsables de muchos dolores de cabeza. Han escuchado hablar, digamos, de algún dolor de cabeza que se llama neuralgia del trigémino o alguna parálisis facial o algún... Y tiene que ver mucho en dolores de cabeza. No nos vamos a meter. Y aquí no nos vamos a meter como a detalle en esto, ¿verdad? Sino es uno de los responsables de grandes dolores de cabeza. Ok, resulta que tenemos causas de las cefaleas. Entonces tenemos causas comunes. Hay que comprender también o incorporar pues a nuestro conocimiento cuando vamos a ayudarle a alguien o en primeros auxilios, pues en el caso de dolores de cabeza y otras afecciones también, existen, o sea, puede existir, o sea, que la cefalea sea de manera primaria, o sea, es decir, más bien dicho, ¿verdad? Lo primero que tengo es dolor de cabeza, o sea, el dolor de cabeza es el origen y es lo que tengo, y no que sea secundario, por decir algo, tomando como referencia que la hipertensión arterial ocurra o produzca un dolor de cabeza, digamos, tomando esa afirmación como correcta, que la presión arterial alta produzca dolor de cabeza, entonces en este caso la cefalea sería secundaria, no es el origen principal. Entonces nada haríamos con darle tratamiento al dolor de cabeza si no atacamos la presión alta, ¿verdad? Entonces habría que corregir primero uno para que se alivie el otro, ¿verdad? Aún así, no es que abandonemos el dolor de cabeza si no se trate. Entonces, dicho esto, vamos a tener o vamos a comprender o incorporar a nuestro conocimiento, pues que tenemos cefaleas primarias y cefaleas secundarias. O sea, primaria significa que esta es mi causa principal, ¿verdad? Que sí es un dolor de estas estructuras que provocan dolor, o si no, que sea por alguna otra situación. Dentro de las primarias, casi el 70%, estamos hablando que, no sé, casi 3 de cada 4, son bastantes,
como lo quieran ver, ¿verdad? 6.9 de cada 10 son tensionales. Y, pucha, y la tensión es algo que vamos a tener siempre. No es algo tan fácil de solucionar. Tenemos una forma de ser y con que alguien nos diga, mire, no se estrese, no significa, ay, mira, sí es cierto, no me estreso y ya listo. No, no funciona así. Tenemos una forma de ser, tenemos ansiedades diferentes ante diferentes situaciones, tenemos problemas, pues, laborales, familiares. Entonces, la tensión es un factor muy importante que está presente y es el responsable de la gran mayoría de dolores de cabeza, ¿verdad? No por esto voy a pensar que si tengo un dolor de cabeza es porque estoy estresado y mando a alguien a desestresarse, ¿verdad? O algo así, no funciona, sino que para que lo tomemos en cuenta. Después viene un 16% de, de, de un 16% de dolores de cabeza va a obedecer a cefaleas migrañosas, a migrañas. Vemos que es un poquito, que es un poquito apenas y generalmente, o es muy común que yo diga, bueno, tengo dolor de cabeza, es que yo padezco migraña, ¿verdad? Y la migraña es un diagnóstico, pues, que debe hacerse por un médico y ojalá por un especialista, un neurólogo, sería el que ve estos, o sea, que vería estos casos. Entonces, no es como que siempre, si yo tengo siempre dolores de cabeza, voy a pensar, o generalmente pensamos en migraña, pero no será lo correcto. Tenemos un 2% de los dolores de cabeza, es por transfictiva y idiopática, o sea, no hay como una razón aparente. Un 1% que es por ejercicio y un tipo de cefalea que se llama cefalea histamínica, un 0.1%. No nos vamos ahí a detener sobre qué significa. Lo más importante de esto es que la gran mayoría de cefaleas primarias va a ser de origen tensional, ¿verdad? Si nos vamos a que mi dolor de cabeza es secundario, o sea que tengo algo primero antes que el dolor de cabeza, entonces vemos que la gran mayoría de dolores de cabeza es por una infección generalizada. 6 de cada 10 dolores de cabeza que sea secundario es porque tengo una infección generalizada. El mejor ejemplo de esto es cuando tenemos gripe o ahora, pues, coronavirus, ¿verdad? Que uno de los síntomas muy comunes es el dolor de cabeza y que asocia pues congestión nasal o que asocia algún malestar y todos hemos tenido algún tipo de gripe o alguna infección viral o incluso, ¿por qué no?, una infección no viral sino bacteriana en vía respiratoria superior y asociamos dolor de cabeza. O sea, la infección en este caso me estaría provocando dolor de cabeza. Vean que un 4% es por lesión craneoencefálica, o sea, si tenemos un golpe en la cabeza, si tenemos un golpecito en la cabeza y es un golpe fuerte, tenemos alguna lesión o tal vez una concusión cerebral o algún daño pequeño, puede que yo desarrolle dolor de cabeza. El paciente después de golpearse va a decir, me duele la cabeza, ¿verdad? Después, trastornos vasculares, es menos del 1% cefaleas secundarias. Vimos las estructuras o los vasos sanguíneos que ocasionaban o que podían generar dolor. Entonces, si hubiera algún trastorno vascular de estas que generan dolor, podríamos tener dolor por trastornos vasculares. Igual no nos vamos a meter en esto. Hemorragia subaracnoidea, hablábamos de las 3 capitas de la piel, de dura madre, aracnoides y pía madre. Si hay una hemorragia por debajo de o digamos en la membrana subaracnoidea, puede que esto nos ocasione dolor de cabeza. Hay que prestar atención, mucha atención a los adultos mayores. Entonces puede ser que hayan tenido un golpe de cabeza, se hayan caído, se hayan golpeado la cabeza, no acudieron al servicio de emergencias porque en ese momento no presentaron nada, no había ninguna lesión abierta, no estuvo inconsciente en el momento. La hemorragia subaracnoidea es una entidad que se desarrolla insidiosamente, muy lenta, poco a poco. Entonces a los días el adulto mayor ya tal vez no se levanta como antes, ya no quiere comer, ya dejó de hablar, y es tal vez porque hay un sangradillo, hay una hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Y que requiere pues su tratamiento y identificación y tratamiento. Entonces podría relacionarse o podría asociar dolor de cabeza. Y vemos que si hay un tumor dentro, un tumor encefálico es dentro, céfalo es cabeza. Entonces, un tumor en cualquier parte de la cabeza adentro, un 0.1%, o sea, 1 de cada 1000 pacientes de dolor de cabeza,
podría obedecer a tumor encefálico, o sea que es muy infrecuente, por llamarlo de esta manera. Ok, hay síntomas de cefalea que sugieren un trastorno primario grave, ¿verdad? Aquí estamos dejando de lado el trastorno o la cefalea secundaria. Hablando solo de cefaleas primarias, hay síntomas que pueden sugerir que es un trastorno grave, ¿verdad? Por ejemplo, tengo dolores de cabeza y cada dolor de cabeza es peor. Entonces, cefalea siempre peor, ¿verdad? Me dio hace un día o hace 3 días y me dio hoy otra vez, pero es peor que antes y me dio otra vez 4 días después y es peor que antes. Y, o sea, es una cefalea cada vez peor. Ahí requiero consulta médica. Luego, di que tengo un dolor, una cefalea, o sea, es la primera vez que me da un dolor de cabeza y es intenso, muy, muy, muy intenso. Requiero, pues, consulta médica. Una cefalea subaguda, o sea, que ha estado ahí, digamos, que no es pronta, no es en este momento, pero que va empeorando con el lapso de días o semanas. O sea, yo comienzo con un dolor de cabeza, lo he tenido varios días y se va empeorando conforme avanzan los días. Luego, alteraciones en el examen neurológico, o sea, tengo dolor de cabeza y tengo la mitad de la cara, ¿verdad? O no puedo mover la mitad del cuerpo, tengo alguna, o no puedo ver bien, o no muevo los ojos bien, o alguna alteración neurológica, pues definitivamente requiere atención de emergencias. Dolor de cabeza más fiebre, ¿verdad? U otros signos no explicados, ¿verdad? Por ejemplo, típicamente un paciente con dolor de cabeza, fiebre y con rigidez en la nuca, ¿verdad? Aquí en el cuello, es un paciente que podríamos estar frente a una meningitis, que es una infección pues grave que debe tratarse pronto con los medicamentos adecuados. Fiebre o signos, bueno, generalizados no explicados, vómito que antecede a la cefalea, o sea, antes de tener el dolor de cabeza inicie con vómitos, dolor inducido al flexionar la cintura hacia adelante, por ejemplo, si yo estoy acostado boca arriba y puedo levantarme un poco, incorporarme y eso me aumenta el dolor de cabeza, o hacia alzar pesos, o si toso, me duele, o sea, el dolor de cabeza aumenta. Luego, dolor que interrumpe el sueño o que digamos, nos despertamos en la mañana, inmediatamente nos despertamos, ¡pum!, se desató el dolor de cabeza. Es posible que algunos hemos tenido algunas de estas situaciones, ¿verdad? No significa por esto, por eso dice que sugieren, no significa por esto que de fijo es algo grave, sino que requerimos pues consulta con un médico para saber cómo está todo. Luego, enfermedades generalizadas identificadas, ahí no nos vamos a detallar, que el comienzo sea de los 55 años y dolor vinculado con sensibilidad local, por ejemplo, región de la arteria temporal, o sea, que si tocamos ahí en la región de la arteria temporal, entonces que eso podría ser o eso es un trastorno que sugiere, o eso es un síntoma que sugiere algún trastorno grave. No los vamos a detallar en esto. Es bueno conocerlo por si nos sucede a alguno de nosotros, pues saber que ocupamos atención. Hablando específicamente de migraña, un resumen así, ¿verdad? Muy, muy, muy pequeñito sobre criterios diagnósticos simplificados de migraña. Entonces, incluyen ataques repetidos de dolores de cabeza que pueden durar de 4 a 72 horas. En individuos cuyos datos, o sea, en los cuales la exploración física ha estado todo normal y que no tenemos otra cosa razonable, ¿verdad? Y no vamos a pensar en migraña si un paciente tiene fiebre, por ejemplo, no sería como lo más adecuado. Entonces, en estos pacientes debe tener como mínimo 2 de los signos de estos de su lado izquierdo, que sería que el dolor es unilateral y que es pulsátil, o agravamiento con el movimiento. O sea, si yo me muevo, voy a sentir más dolor. Y la intensidad moderada o grande. O sea, es una intensidad grande. Podemos hablar de escala del dolor de 1 a 10, preguntándole a la persona, siendo 10 el peor dolor de su vida. Y además, o sea, si tiene 2 de los que vimos al lado izquierdo, con 1 mínimo de los otros, que sean náuseas y vómitos, y fotofobia y fonofobia. Fotofobia es que yo no tolero la luz. Y fonofobia es que el ruido me molesta.
¿verdad? Entonces, si yo tengo 2 de la columna izquierda con 1 de la columna derecha, entonces se podría pensar en eso. Conste que no significa que esto es un diagnóstico jamás, porque muchos en algún momento hemos sentido dolores de cabeza con todas estas características, más con todas las características, no con 2 y 1, no, con todas, ¿verdad? Muchos hemos tenido y no nos corresponde a nosotros pues llegar a un diagnóstico. Esto significaría que necesitaríamos consulta con un médico. ¿Por qué? Porque si estos dolores son a repetición, existe tratamiento preventivo y también existe tratamiento específico, ¿verdad? Para el tipo de dolor, o sea, ya medicamentos antimigrañosos específicos. Pero antes de llegar al dolor, el médico le dará o sea, si corresponde, pues le brindará medicamentos preventivos del dolor. Van a funcionar. Existía en este capítulo del libro hablaba sobre el dolor de cabeza y depresión. Entonces decía que el paciente, o sea, hay una relación estrecha entre dolor de cabeza y depresión. No es tanto como que la depresión causa dolor de cabeza o viceversa, pero sí hay una relación estrecha. Y pacientes con dolores de cabeza a repetición van a generar en algunas ocasiones depresión. Entonces no hay que abandonar tampoco ese abordaje con el paciente. También ver la parte psicológica pues, del paciente o como tal cuando se trata del dolor. Y aquí vemos, esto es un estudio pues de 500 pacientes con, pues que recopilaron los datos de sus crisis de migrañas y vemos que el 87% de ellos, o sea, la gran mayoría, eh, asoció náuseas, asoció alteración, o sea, no soportaba la luz y obnubilación sería como alteración del estado de conciencia. También dolor en la palpación en el cuero cabelludo y vómito, perturbaciones visuales, parestesias, vértigo, fotopsias, como manchillas así, o alteración de la conciencia, diarrea, espectros de fortificación, síncope, convulsión y estado confusional. Pero digamos de vómito para arriba la gran mayoría, ¿verdad? Más de 1 de cada 2, por llamarlo así. Esto es con respecto a migraña específicamente. Ahora sí, a nivel de primeros auxilios, ¿qué podríamos hacer nosotros? Algo muy simple, un esquema muy simple. Siempre asegurar escena, ¿verdad? Entonces el contacto con cualquier fluido corporal, incluso sudor, podría ser riesgoso, entonces siempre pues utilizar guantes, en el contexto actual utilizar respirador, cubrebocas. Si no significa con esto que a partir de ahora pues podamos ir a ayudarle a cualquier persona que nos diga que tiene dolor de cabeza, jamás. Entonces atención o especial cuidado pues en el contexto actual, porque uno de los síntomas más importantes o que más se presentan pues es el dolor de cabeza. Entonces, si alguien nos dice que tiene dolor de cabeza, pues debemos tener las medidas de distanciamiento y demás para asegurar escena. Después, como siempre, la revisión primaria, la ABCDE, con énfasis en la D, que es saber el paciente cómo está su estado neurológico, es decir, si está despierto, si está consciente, si está orientado. No debemos dar nada por vía oral. A nosotros no nos corresponde llegar a un tratamiento y decirle, mire, tómese estas pastillas, a mí me sirven mucho, a mi abuelita se las daban para el dolor o de cabeza. No es bueno automedicarse ni tampoco sugerirle al paciente nada. Salvo, esto aplica pues para todos, si es un paciente reconocido y ves en este momento es tanto el dolor que no ha, digamos, como que no ha reaccionado, entonces decirle, mira, y te ha pasado esto, te han visto antes, y te han dicho qué hacer en estos casos, reconocer, como tratar de ayudar al paciente. Medidas de confort sería, si el paciente no tolera la luz, pues no le vamos a encender un reflector al frente, ¿verdad? Si el paciente no tolera la luz, es mejor llevarlo a un cuarto que haya poca luz. Si el paciente no tolera el sonido, pues debemos modular nuestro tono de voz, evitar el ruido excesivo afuera, la gente. Y entonces, esas son las medidas de confort del paciente. Una entrevista que es sample, ¿verdad? Signos y síntomas, alergia a algún medicamento,
medicamentos que tome, la P es de padecimientos que tenga, L es de la última ingesta y E es de evento desencadenante que estaba haciendo cuando sucedió esto. Y Alicia es una manera de entrevistar específicamente el dolor. Por ejemplo, A es de aparición, o sea, ¿hace cuánto tiene el dolor? L es localización, bueno, es en un lado o es en todo lado o es en el frente o es hacia atrás. La I es de irradiación, ¿verdad? Ya preguntamos en dónde está, bueno, pero se le va hacia algún lado, la irradiación es hacia dónde viaja el dolor. La C es de características del dolor, o sea, se aprieta, quema, punza, pulsa, o si puede describir de alguna manera el dolor. Y la A es si existe alguna posición de alivio. Y luego debemos solicitar ayuda o acudir a un centro médico en los casos que vimos anteriormente. De mi parte, Jonathan, era lo que tenía preparadores de cabeza. Es un tema sumamente complejo y amplio y difícil. Traté de Ok. compactarlo lo más No, posible. muchas gracias, Leo. Vamos a proceder con las preguntas porque hay un montón. De paso, aprovecho para decirles a los muchachos que no hay necesidad de estar poniendo su nombre con sus datos. Segundo, los que llegan tarde se ponen a presionar por la lista y es bien molesto eso porque el expositor ve eso y ya sabemos que los que pasan preguntando por la lista es para escaparse, apenas la llenan se van, ¿verdad? Entonces ahí tenemos varios apuntados que los hemos percatado que se han ido, entonces en su momento se les llamará la atención y al principio siempre se les dice a qué hora se va a pasar la lista de asistencia. Entonces, Leo, bueno, chicos, primero que nada, se les va a compartir ya La lista de asistencia. el enlace, sí, para que lo puedan llenar. Yo lo comparto una sola vez a partir de ahora y ustedes verán cuando, si están poniendo atención o no. Quien lo pida es porque llegó tarde. Vamos a ver las preguntas, Leo. Ok, buenísimo. Ya se compartió el enlace, muchachos. Vamos a ir aquí al principio, porque si hay varias, tenemos, eh, ¿a qué horas pasan el link de Elvis Calvo que pregunta que qué horas pasan la lista para firmar? Creo que la Eh, primera aparece a las 18:13. sí, vamos a ver. Eh, y- bueno, o sea, migrañas. Yo padezco de neuralgia y vivo medicada, esa es una cosa, un comentario. O cuando uno tiene migraña y le dan ganas de vomitar o dolor de estómago, bueno, en mi caso me pasa así, es un comentario. Es cierto que cuando se tiene dolor de cabeza no se debe comer chocolate. Eso lo he escuchado Bueno, mucho. Esa pregunta se relaciona con otras que varias personas han preguntado que si comen mucho chocolate les duele la cabeza. No sé qué relación habría, Leo. ¿Tú sabes algo? sí, vieras que de hecho existen alimentos que son desencadenantes de la migraña, ¿verdad? No le quise dar como un enfoque solo de migraña, sino como general, pero sí existen medicamentos que desencadenan migraña. Entonces, si el diagnóstico de su dolor de cabeza como tal es migraña, entonces habría que investigar si el chocolate se lo está precipitando. ¿Para qué? Para pues, anular o disminuir el consumo. Y con esto, pues, entonces evitaría crisis, que nadie quiere tener crisis de dolor de cabeza, así Sí, nomás. aquí hay otra pregunta que habla acerca de que sí es cierto que si uno toma café, si uno no toma café le da dolor de cabeza. ¿Esa en qué parte va? Si primaria o secundaria. A veces yo tomo en la tarde y son muy fuertes. Mi mamá me dice que es por falta de café y es diferente Ujú. porque a veces me empieza al frente o para atrás. Otras veces es cuando paso mucho tiempo con el cubrebocas. Ahí siento que tengo el corazón en la cabeza. Sí, So- habría que ver. Bueno, esto está difícil. Yo le digo que tomar café, vamos a ver, la migraña la puede desencadenar alimentos, pero consumirlos, no la ausencia de. Entonces habría que ver si uno es que tiene como alguna predisposición o alguna, o sea, hace como una abstinencia hacia una sustancia específica. En este caso podría ser cafeína, ¿verdad? Entonces por eso sería el dolor de cabeza. Pensaría yo que sería primaria en ese caso. Le cuento, yo tampoco puedo dejar de tomar café. O sea, si yo no tomo café antes de las 7 de la mañana, yo paso con dolor de cabeza que nada me lo va a quitar, ¿verdad? Ya, y es un dolor de cabeza es específico y especial.
Entonces, más bien podría ser de ese tipo. Exactamente. Y Dice, luego el cubrebocas, ajá, habría que ver si el estímulo en cuero cabelludo o alguna cosa, dependiendo de los tipos de cubrebocas que use, o si ventila, respira muy rápido también, al sentirse con obstrucción de vía aérea y respirar muy rápido, hacer hiperventilación, eso sí puede ser una de las causas de dolor de cabeza también. ok, son causas, pero no son seguras. Ujú. Ok, dice León C. Canales que se le pueden pasar la lista de asistencia. Génesis, yo padezco de migraña, ya diagnosticada, y la semana pasada me dio un ataque de migraña, pero me dolía solo la mitad derecha de la cabeza y el lado derecho de la cara. ¿Qué pudo ser? Y pasó y paso medicada. Sí, hay crisis de migraña que podrían desencadenar en algún adormecimiento del lado, digamos, de uno de los lados, podría pasar. O también las neuralgias del trigémino también podrían incluso dar como hasta cierta parálisis así por lo que inerva esa, aunque suene redundante, ¿verdad? O por la información que lleva ese nervio, mejor dicho, para que no suene redundante. Entonces sí es posible que haya crisis de migrañas que asocie eso. Había una antes, Jonathan, que decían que zonas puede surgir el tumor encefálico. En realidad son muchos. Creo que los más comunes, no recuerdo ahorita si son los astrocitomas, habría que buscar incidencia y en el país específicamente sobre cuál es el tumor de células nerviosas pues más común y que sea, bueno, encefálico. Entonces, son muchos, 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 son varios, bastantes. Ok, Darían, ya pasaron la lista. Ujú. Alfredo Quesada, buenas noches, pueden pasar el link. Ahí están las personas presionando, ¿ves? Vamos a ver qué ok. A mí me dan todos los días dolores de cabeza, muchas veces solo de un lado, pero a veces me duele como detrás de los ojos y se me baja un poco ese dolor al presionar como entre las cejas o presionando la cabeza. ¿Por qué sucede eso? Sí, existen también otras causas de dolor de cabeza que no vimos acá o que se ven digamos, entrarían dentro de cefaleas secundarias, que es sinusitis o inflamación de los senos paranasales. O Es falta de anteojos, característicamente, falta de anteojos a veces también, o inflamación sí, o son muchas. la O presión sea, ocular, ¿verdad? Que saber diablos, ¿verdad? Tantas cosas. son muchas, porque aquí sí, definitivamente, más si es todos los días y todo, requiere ir a un médico, ¿verdad? Para que se le llegue al diagnóstico que es. Por ejemplo, si yo tuviera pues problemas de la visión, entonces podría ser que los ojos, o sea, que el dolor de cabeza sea como retrocular y demás. Podría ser que si yo tengo esto, la sinusitis, ¿verdad? Si yo tengo dolores de cabeza frecuentes, como en esta parte frontal, si yo me presiono los senos paranasales que están acá, como está el seno frontal, está el maxilar, hay dolor y además yo tengo como secreción que sabe feo en nariz, yo siento que huele feo, una secreción que, digamos, sugiere que hay infección, pues requeriría tratamiento específico. Entonces, sí, ahí definitivamente es mejor ir al acudir al médico para llegar a un diagnóstico y un tratamiento. Aquí hay un comentario de Victoria Murillo, inmediatamente se hace esa pregunta que dice, eso me dio a mí a los 11 meses y por eso no hablo. No entiendo Ok. el comentario, no lo Sí. entiendo. Eh, Vamos a ver, ¿por qué da dolor de cabeza cuando uno se toma un par de cervezas? No podré explicarle eso. Ahí no podré explicarle. Tendría que investigar dentro de los desencadenantes de la migraña. Si el diagnóstico es migraña, pues entonces de investigar sobre los componentes de las cervezas. Graving le contestó Oh, que por deshidratación, más bien es todo lo contrario. Graving, cuando hay deshidratación duele la cabeza, exactamente. no por tomarse las cervezas. Sí, la deshidratación definitivamente es una de las causas de dolores de cabeza frecuentes también. De un tiempo para acá, mi hermana padece de migraña cuando come chocolate. Bueno, ya eso Eh, ya lo Es un respondiste. desencadenante, sí, habrá que consultarle al médico, pues, y anularlo, por supuesto. La meningitis. Ah, pero entonces no puede hablar, Victoria, por el que le dio meningitis, eso es. Quedó algún daño, probablemente alguna secuela, pues. Qué pecado. A mí a veces me da dolor de cabeza si como mucho chocolate.
Desde la semana anterior he notado que si como mayonesa en la noche es fijo que no pueda dormir del dolor de cabeza y siento como pulsaciones. Igual tendré que investigar sobre las causas, los desencadenantes. Igual, si ya usted es seguro que eso lo produce, pues mejor evitarlo, ¿verdad? ¿Alguien quiere Para ver, no, ajá. alguien quiere ver la diapositiva de los síntomas de la migraña? Ok, me devuelvo. Es esta. Pregunta, ¿qué se puede hacer para ayudar a una persona con síncope? Bueno, eso lo hemos visto. Realmente el síncope, por definición, es una pérdida del estado de conciencia que no tarda más de 10 minutos y que tiene una recuperación del estado de conciencia espontánea. Las causas son muchísimas. Entonces, el cuidado, pues igual, asegurar escena, verificar que el paciente respire, tenga pulso, que no tenga ninguna lesión asociada que debamos tratar. eh, Colocar al paciente de medio lado sobre el lado izquierdo en posición de seguridad y asegurarse que tiene la vía aérea permeable para poder respirar y vigilar que vaya a recobrar la conciencia en el tiempo adecuado. Si pasa mucho tiempo, más de 10 minutos, y no recobra conciencia, no, o sea, habría que replantearse por lo que estemos pensando. O sea, podría que no estamos ante un síncope, sino ante otro tipo de emergencia. Y esto definitivamente antes, o sea, desde que sucedió, pues solicitar ayuda, porque no es algo normal, ¿verdad? Y yo perdí la vista por migraña. Una vez, ¿a qué se debe eso? Y después de eso uso lentes, siempre medicados que los ocupaba y se me detuvo, pero últimamente me ha vuelto la intensidad media, pero me detiene el trabajo con la computadora que tanto la necesito. Habría que ver de cuándo fue el último examen de la vista, ¿verdad? Ahí sí será mejor que acuda al médico y en este caso, pues, si el último examen ya pasó hace más de un año, pues es bueno que vuelva a hacer ese examen de la vista, a ver si es que requiere graduación. A mí me sucede que si paso alrededor de 40 minutos acostada boca arriba me da un dolor muy insoportable en la cabeza y si posteriormente me siento me mareo. Ok, esto está interesante, no tendré cómo explicarlo ahorita. Sí es mejor ir donde un médico y que para que la Sí, refiera donde un neurólogo o a quien corresponda, ¿verdad? no es algo normal definitivamente, entonces sí sería mejor consulta con un médico. Igual no es que vas a ir a emergencias con estos datos y ahí te van a atender, porque en emergencias van a buscar cosas que amenacen la vida inmediatamente, sino que esto ya corresponde a consulta externa. Doña Anita, que siempre nos acompaña, dice que nos dé dolor de cabeza por falta de café, ¿es real o psicológico? Gracias. No, doña Anita, es real. De hecho, dentro de los desencadenantes, bueno, en este caso de migraña, hay muchos cambios en el sueño, ya sea dormir mucho o al contrario, dormir poco. Olores fuertes también pueden desencadenar migraña. O sea, hay múltiples desencadenantes de migraña en este caso. ¿Qué significaba A y la L en Alicia? Ok, la A es de aparición, si es la primera. Y si es la última, es de alivio o posición de alivio. Y la L es de localización. Ok, Carolina, ecosimbiosis. Ah, no, eso es de a quién pertenece. ¿Podría repetir las iniciales de Alicia? Y sample, ok. Entonces, Alicia es para investigar o averiguar sobre un síntoma específico. Entonces, en este caso, dolor de cabeza. Entonces, A, iniciales de aparición, o sea, hace cuánto tiene el dolor. La L es en localización, en dónde tiene el dolor. Es en un lado, es en los dos lados, es en la frente, es atrás. La I es de irradiación, o sea, hacia dónde se va, si el dolor está solo acá o si es desde acá hacia atrás, irradiación. La C es de características, entonces, ¿cómo es el dolor? Si lo pudiéramos caracterizar, ¿verdad? Aprieta, quema, pulsa o alguna característica que podamos darle. Y la I es de intensidad, siendo, digamos, de una manera de consultar por la intensidad del dolor, es subjetivo de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Siendo 10 el peor dolor de su vida. Entonces la persona nos dirá, o si tal vez no nos comprende muy bien la pregunta, porque puede suceder dependiendo del paciente con el que estemos, entonces podríamos decirle, bueno, le duele mucho, poco o bastante. Perdón, sería como poco, medio o bastante, de alguna manera. En el caso de los pacientes niños que no podrían decirnos de 1 a 10,
hay una escala también que es como con caritas, entonces cómo se siente, que señala la carita cómo se siente y esa carita más o menos tiene un puntaje para saber de 1 a 10 cuánto es. Y luego sample sería signos y síntomas, o sea, qué siente el paciente y qué veo yo. Por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes, vea, ahorita tengo un dolor de cabeza tan terrible que vea, este es el peor, o sea, yo ya no aguanto, no soporto la luz y yo aquí, ¿verdad? Con la luz viendo y yo, difícilmente ustedes me crean, ¿verdad? Yo estoy viendo que el paciente tal vez no tiene tanto dolor como dice tener, entonces signos es lo que yo puedo ver. Lo que pasa es que el dolor es un síntoma, o sea, el dolor yo no podría decir si tiene mucho o poco, el paciente es el que lo refiere. Entonces, signos y síntomas es eso, yo sí puedo ver vómitos, yo sí puedo ver sudoración, los síntomas es lo que el paciente me refiere. Ok, luego seguiría el sample, la A es de alergias, si es alérgico a algún medicamento o algún alimento. La M es de si toma alguna medicación, entonces la M es de medicinas o medicación, o sea, si toma algún medicamento, ¿verdad? La P es de patologías o padecimientos, entonces si padece alguna enfermedad. La L es de última ingesta y la E es de evento desencadenante. ¿Qué estaba haciendo cuando sucedió el evento? ¿Qué, Leo? Vamos a apurarnos porque tenemos como 600 preguntas. Dice, a mí, ok. A mí me pasa que tengo unos dolores en los oídos y casi no escucho. Y después de eso me dan dolores de cabeza muy fuertes. ¿Se puede deber a esos dolores de oídos? Sí, claro. De hecho, habría que ir a que lo revisen para ver si tiene algún tapón de cerumen o alguna cosa, ¿verdad? O alguna infección o algo que deba tratarse. Entonces sí sería mejor acudir. Puede haber dolor por alergia, por ejemplo, a mí me da por comer ciertos alimentos. Bueno, existe esa cefalea histamínica, podría ser. Existe también otra entidad o otra afección que se llama, vamos a ver, reacción pseudoanafilactoide que puede darse por comer comida descompuesta, que haya roto la cadena de frío y haya iniciado el proceso de descomposición o sea, específicamente de un tipo de peces como el atún, que se llaman o están como una familia ahí de peces escombroideos. Entonces, se transforma la proteína en histamina y al iniciar la descomposición porque se rompió la cadena de frío, entonces básicamente lo que estamos haciendo es comiendo histamina a la carta y al comer histaminas se parece a una reacción alérgica y podría dar un dolor de cabeza que de hecho va a ceder no antiinflamatorios como normalmente pasaría, sino que va a ceder hacia medicamentos bloqueadores de los receptores de ácido, digamos, de H. Es algo complejo, pero muy interesante la pregunta. Ok, tengo una consulta. En mi caso trabajo y paso con la computadora. Por lo general los primeros días de la semana me duele la cabeza. ¿Será relacionado con la luz artificial? Y habría que revisar postura, ergonomía, luz, anteojos, luces, destellos, digamos, también sonido, o sea, muchas causas, pues, entonces sí sería bueno que consulte al médico y también a la parte de salud ocupacional con respecto a la ergonomía. Buenas noches. En cuanto a remedios caseros o naturales viables para el dolor de cabeza, para no medicarse muy seguido? Ujú. No, yo no podría recomendarle ninguno. Yo sí le diría que si el dolor de cabeza seguido, pues requiere atención médica porque existen medicamentos profilácticos, ¿verdad? Que son preventivos, o sea, para no llegar a tener dolor, más bien. Eh, la migraña, cuando la diagnostican, ¿hay con qué controlarla o solo con uso de fármacos? De esto mejor se lo podría decir el médico tratante, ¿verdad? Sobre cómo. Hay medicamentos, si es tan grave como que sea frecuente, entonces hay medicamentos preventivos, pues, y no le van a representar mayor problema. Ujú. Bueno, aquí hay una muchacha que relaciona, dice que cuida niños. Hay una niña que le da mucho dolor de cabeza con el dulce y el chocolate. Es lo mismo Es que ya has posible. comentado. Ujú. Elizabeth, a mí me pasaba, me conseguí lentes antirreflejo y me alivió. Esa es otra opción, claro, para que preguntaba por lo de las luces de la Sí. compu y eso.
De hecho, muchas veces, aunque no necesitemos anteojos, ¿verdad? Si uno consulta en una óptica o algo así, pues recomiendan que haya una luz antirreflejo, ahí un lente antirreflejo, aunque no tengamos aumento. Buenas noches. Hay una persona que dice que ponga las primeras diapositivas, que es que entró tarde, qué difícil. Le hago ahí, Jonathan, Hay te manda. fácil, sí, póngala si quiere. Aquí está. Esta es la introducción y ahorita en un ratito cambia la otra y ahí voy poquito a poco. Buenas noches, yo tengo un problema. El olor de los perfumes me causa fuertes dolores de cabeza. ¿Qué podría ser eso? Y es posible, hay desencadenantes, ¿verdad? De la migraña como los olores fuertes, entonces sí será mejor que acuda a un médico. Igual, en la medida de lo posible, pues evitarlo, ¿verdad? Si es en la casa y algo así, o pues se puede evitar, pero tampoco yo le puedo llegar a decir a alguien en el trabajo, mire, no se ponga ese perfume, pero entonces de ahí evitarlo de alguna manera o tomar tratamiento preventivo. Le pregunto, a mí me molesta mucho la luz cuando tengo dolor de cabeza, pero en un tiempo para acá me duele el ojo derecho, solo como una especie de aura, dice, o colo, no sé. Sí, de hecho, hay migrañas que pueden tener como una fase previa y entonces inicia con una manchita o que no podemos ver bien o hay eh, alguna alteración visual y después se instaura el dolor de cabeza. Sí, en este caso, pues la consulta con el médico tratante para ver si es posible algún medicamento preventivo. Dice que si no come por algún tiempo le duele la cabeza, es normal. Bueno, pues hipoglicemia, si nos baja el azúcar, sí podría dar dolor de cabeza, claro. Yo siempre he padecido dolor de cabeza, incluso ayer me agarró uno y en estos momentos sigo con el dolor. Es constante, vuelve y se va a veces con mucha intensidad, es como que palpita. Nunca he ido a que me hagan estudios. Hay que ir entonces. Sí, exactamente. Sí. Hay un comentario aquí de Doña Anita, dice, éramos 300 y ya vamos de picada. Dios, apenas se pasó el link. Buenas noches. Buenas noches. Una, yo soy Elvis Calvo Rojas. En ningún momento me he salido de la charla y no he presionado por el link de asistencia. Es que yo por mi trabajo y vengo manejando, pregunto que a qué horas pasan el link de asistencia, pero en ningún momento todavía estoy aquí en la reunión para que no digan que es que yo estoy presionando y que apenas pasan el link me salgo. Ah, que dicha que se quedó don Elvis. Lo que pasa es que la mayoría no es así. Como usted puede ver, ya se fueron 50, apenas se pasó el link. Sí, lo que pasa es que usted... Yo lo tengo que decir así, no puedo hacer Sí, exclusiones, me va a disculpar sí, pero si le eso cae, yo leo lo que las personas ponen y lo sí, pongo correcto. porque, Yo y hice lo pongo. Yo lo que hice fue una pregunta, que a qué horas pasaban el link, no Sí, para salir. Pasan, lo que pasa es que antes de usted hay 15 personas que han preguntado lo mismo. Entonces, si sí, usted no lo hace con esa intención, simplemente no se dé por aludido. Ok, yo ok. simplemente leo a las personas que lo dicen, porque sí nos molesta mucho que la gente vea. En este momento hay 223 de 300, o sea, ya se fueron casi 80, apenas se pasó el link. Entonces usted dice el nombre de los que sí se han salido, porque yo no me he salido en ningún momento. Los que se han salido, porque no puedo verlos en este momento, porque estoy contestando las preguntas y no puedo estar viendo quién se está saliendo, a no ser que tenga un estudiante o varios que se ofrezcan para estarme ayudando a revisar eso. Lo que hago es ahora al final revisar si quiénes se fueron y se reportan, ¿verdad? Sí, correcto, porque lo que no me gustó fue que mencionara mi nombre como presionando, como que yo fuera el Bueno, presionador. No es, no lo vea como una agresión, simplemente lo hago porque hay gente que pasa presionando demasiado. Ok, o- entonces no se sienta digo, agredido, no se sienta agredido y va a disculpar si no fue la intención esa, ok. ok. A mí me dan migrañas las salsas rancheras, me alteran aún más la migraña. Y si duermo mucho también, y si duermo menos, igual, para amanecer. ¿Quién Recaos, duerme sí. 7 horas? Sí, no sé. No hay Igual que comerlas, no existen, hay que comerlas y punto, ¿verdad? sí, y existen medicamentos preventivos, ¿verdad? También, entonces sí que consulte. Sí, yo creo que en ese tipo de situaciones, Leo, uno más o menos se conoce. Si a alguien le cae mal la leche y le produce diarrea porque tiene problemas con la lactosa, tratar de no tomar leche, que sean casos excepcionales, ¿verdad? Igual con lo que le produce dolor de Correcto, cabeza, ¿verdad? Hay que tratar uno de conocerse y evitarlas. correcto. Mis crisis de migraña son de varios días, es terrible, sí, esta migraña es terrible. A mí los olores me provocan neuralgia. Bueno, ya de eso hablaste vos. Ujú. Depende el alimento cargado de potasio, da migraña.
ya que las personas tienden a producir potasio. Ejemplo, el banano, el chocolate. Hay alimentos específicos. No sé si depende, en este momento se me escapa si dependerá de algún oligoelemento, como en este caso el, el potasio, perdón, un electrolito, como en este caso el potasio específicamente. Pero sí hay medicamentos que van a desencadenar. ¿Es normal que al tener gastritis dé dolor de cabeza? Podría estar relacionado perfectamente. De hecho, hay algunos tipos de migrañas que tienen que ver también con dispepsia o malestar gástrico. Yo tomo Abamigran, no sé qué es eso. Un medicamento específico, sí, para la migraña. A mi esposo le da dolor de cabeza cuando no come, a la hora que siempre come. Ya usted lo había mencionado por el azúcar, que se baje. Podría ser, ¿verdad? Claro. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cerrar. No sé si van a hacer una pregunta, sí. Para cerrar el... A ver quién tiene el micrófono abierto. Ya lo cerró, parece. Chat. Ok, iba por las 6:36, ahora tengo que devolverme. Vamos a ver, porque hay varios de las 6:36. Hola, profe, qué pena Sí. interrumpir. Sí, ¿qué será? Nada más quería hacer como una observación porque si habíamos, digamos, en otra tutoría habíamos visto que el cerebro y el intestino tiene como una conexión muy grande entre los dos, entonces es muy común que los dolores de cabeza provengan del estómago, digamos, si uno come o digamos es alérgico también o así. 27 cuando tengo el estómago sucio. Ah, siga leyendo. ¿Quién tiene el micrófono abierto? David, Zanabria, por favor, cerrar el micrófono porque se está oyendo. Ok, sí, perdí el comentario que estaba Yo voy haciendo. por 6:36. 18, sí, 18:36. Sí. Sí, hay mucha relación entre el estómago, definitivamente, ¿verdad? Sí, correcto, existen. A mí se me dormía el rostro acompañado de dolor de cabeza. Sí, puede haber asociarse a alguno de este tipo. Hay muchos nervios, ¿verdad? Que se ven involucrados. ¿Qué tan cierto Específicamente el trigémino. el trigémino? ¿Qué tan cierto es que según el área de la cabeza que duela se asocia a alguna patología en particular, como por ejemplo la hipertensión? Ya eso lo mencionaste al principio. Sí, vamos a ver, no es como que yo pueda decir, si yo tengo un dolor aquí es por tal cosa, porque es sumamente inespecífico. Sí, la valoración médica es fundamental pues para llegar a sospechar de alguna patología específica. A mí me da migraña por la rinitis, sinusitis. Me mandan medicamentos tan fuertes que me duermen y prefiero sufrirla. ¿Existen o algún tipo de los medicamentos preventivos o profilácticos? Son una familia de medicamentos que se llaman antidepresivos tricíclicos y es posible que sí den un poco de sueño, es posible, ¿verdad? Habrá otra familia y la idea es que si el tratamiento no está funcionando o tiene efectos secundarios, pues que le comunique al médico tratante pues para valorar si se pueden dar otro tipo de medicamentos. Dice que si puede ser adicción a la cafeína. Esta persona un día no tomó café y fue al hospital por dolor que le dieron, náuseas y malestar. Claro, claro, claro. ¿A qué se debe lo de las auras, de la migraña? Es decir, el ver parchones. Es por el tipo de dolor, digamos, el dolor o la migraña es un trastorno cerebral, digamos, o un problema cerebral, no puede verse como algo simple. Entonces, sería un poco complejo de explicar porque es por cómo se instaura el dolor, por la fisiopatología del dolor. Entonces, que es posible que pueda afectar nervios que tienen que ver con el campo visual o que recogen información del campo visual, del lugar en donde se esté desarrollando el dolor. ¿Algunas recomendaciones para tratar las cefalias?
No, ahí sería mejor consultar al médico. Yo no podría darle jamás un Ahí, tratamiento. ahí le contestaron que hay personas que huelen cepol. Ujú. Gente, busquen arriba, qué pena, hace rato la pararon, bueno. Y se lo reduce. Dice que el cepol se lo reduce. Muchas gracias por la información a mi pregunta y bendición. Mi abuelita tiene como toda la vida de padecer de la cabeza. Sí, tal vez no se han logrado determinar en el hospital, ¿verdad? Es que Sí, habría que ver qué pecado. la caja es muy buena, pero a veces no remite a los especialistas que se requieren. Hay que insistir. Nayerit levantó la mano. ¿Qué será, Nayerit? Aló. No creo que fue Safis. Sí. A mí me dan dolores de cabeza nocturnos ocasionalmente. Mi pensar es que debe ser el cansancio. Le comento, soy alérgica a los AINES, así que debo aguantar el dolor. Pero existen otra familia de medicamentos que le podrían ayudar. En este caso, habría que ver a qué ha hecho alergia, ¿verdad? Y existen también otros medicamentos, ya pasar como a otro escalón de medicamentos que podrían ayudarle. Entonces, sí, mejor consultar al médico, no aguantar dolor, pecado. ¿Qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué al entrenar en alto rendimiento en zonas altas, ejemplo, Cerro de la Muerte, llega a causar dolor de cabeza? ¿Será el frío o la falta de oxígeno? ¿O cómo disminuir dicha molestia? Gracias. Habría que valorar mucho hidratación, alimentación, porque no también el cambio de temperatura, algunas condiciones anatómicas, digamos, propias del paciente. O sea, habría que valorar mucho antes de poder emitir o sea, como decir algo. O sea, sí habría que valorar bastante y saber cómo está la hidratación principalmente, o de inicio por lo menos. Digamos que viéndolo fisiológicamente, en el deporte, que esté a una altura extrema, sí puede producir una falta de oxígeno También, terrible y un gran agotamiento, pero que llegue el dolor de cabeza por falta de oxígeno es un poco difícil. Eh, a mí los malos olores me dan mucho dolor de cabeza. La gastritis da dolores de cabeza, es normal. específicamente la gastritis no, pero, o sea, como decir que toda gastritis va a dar, pero sí puede haber relación, o hay migrañas que se relacionan hacia un componente gástrico, pues. ¿Por qué da dolores después del ejercicio? Eso es una pregunta para un médico, porque normalmente no debería doler la cabeza. Sí, y yo trataría principalmente así de hidratación y ver también qué tipo de ejercicio, cuánto fue y cuánto fue la hidratación previa, la hidratación durante y la hidratación posterior, de como primera parte. Cuando se riegan las bilis da dolor de cabeza, dice una muchacha, como comentario, no como pregunta. Es que la tensión sí podría ser. Amanecer con dolor de cabeza, ¿a qué se debe? Y ahí es. No, habría que consultar al médico. Sí, ahí lo vimos como eso, como que apenas amanezca y se instaura el dolor, entonces sí sería un motivo de consulta, ¿verdad? Porque podría sugerir algo que requiere tratamiento. Hoy poner atención a todos los dolores de cabeza, por ejemplo, algunas veces tengo dolor del lado derecho, de la ceja hacia la frente. Ahí existen, aquí voy a dejar esta parte que los síntomas que sugieren que sea algo grave por aquello. Mi hijo de 12 años padece mucho dolor de cabeza, ¿a qué se debe? En el centro médico me dicen que es normal, pero yo no lo creo que sea normal. Sí, definitivamente los dolores, Mm, ningún dolor es normal, ¿verdad? no, yo y pensaría en buscar un pediatra o un internista de inicio o un neurólogo, sería genial, ¿verdad? Para poder ya estar tranquilos que sea normal. Buenas noches, ¿qué tan cierto es que según el área de la cabeza que duela, se asocia a alguna patología en particular, como por ejemplo la hipertensión? No, en estos son dolores inespecíficos. Es la misma pregunta que venía arriba, Jonathan. Sí, y aquí viene a qué se deben las auras, ya la contestaste. Sí, correcto. Qué raro, ¿verdad? Sí, parece que. Leo, muchas gracias por sus charlas, son muy importantes. Qué bueno, Angie. Yo hace tiempo tuve un dolor de cabeza y me tomé una pastilla y me acosté a dormir. Cuando me levanté estaba en el hospital porque había convulsionado. Me hicieron exámenes de todo tipo,
Attack y nunca supieron por qué. Por dicha, no tenía nada, pero sí me quedé siempre con la duda. Eso fue en tiempos de colegio, hace como 6 años y no me ha dado de nuevo. Bueno, eso tiene que ver mucho con la medicación, ¿verdad, Leo? Que hay gente que se automedica. Sí, y una migraña, si en este caso el diagnóstico fue migraña, una migraña, algunas muchas podrían hasta desencadenar una crisis convulsiva, ¿verdad? Y no es porque el paciente es epiléptico, sino que en ese momento la migraña como tal desencadenó una crisis convulsiva. Podría ser. Puede aliviar el dolor de cabeza masajeando alguna parte de la planta de los pies o de otra parte del cuerpo. Hay gente que tiende a apretarse ciertas partes de la mano, de los pies, porque dice que son puntos reflejos. Yo no soy especialista en eso, pero ¿qué pensar, Leo? Eh, no, no podría tampoco emitir un criterio este, sobre esa, porque desconozco, no soy especialista ni nada, ni conocimiento en esa parte. Entonces, sí, a uno le decían ahí como antes, ¿verdad? Que si uno presionaba aquí fuerte, entonces ya no dolía la cabeza, cosas así. Pero eso puede obedecer más a una teoría que se llama la teoría de la puerta, que es decir, que el impulso nervioso solo puede entrar uno a la vez. Entonces, si yo genero un dolor más fuerte en otro lado, puede que desvíe la atención del dolor original. Pero, digamos, como explicado fisiológicamente, ¿verdad? Luego, ya que haya una zona específica que tenga conexión con el, no, no lo sé, o sea, no, no podría. ¿La migraña puede ser hereditaria? Esa es una muy buena pregunta. No tendría la respuesta en este momento. Habría que buscar causas de migraña y saber si puede haber alguna hereditaria. No, no conseguí nada en este capítulo. Bueno, ahí puedo revisar el libro otra vez, pero sería bueno consultarlo. Para el síncope a mi esposa, el doctor le dijo que tome agua con sal, ya que la sal hace que la sangre sea más líquida y pueda fluir más rápido. No sé. No sé, es posible que tal vez la causa haya sido deshidratación, entonces sí habrá que hidratarse, no solo con sal, agua con sal, sino más bien solo hidratación oral. Dice Steph que el examen de la vista, porque ella fue la que hizo la pregunta anteriormente, dice que ella es la muchacha que preguntó antes, que se quedó sin visión y que el examen de Ujú. la vista está al día, pero sí sería bueno entonces que la vea un neurólogo o algún especialista Sí, que le pueda indagar más, ¿verdad? ujú, correcto. Así a mí me sucede, sí pasó mucho tiempo acostada y viendo televisión, no sé qué le sucede. El dolor de cabeza, supongo. O sea, a mí me sucede, por ejemplo, cuando son días muy pesados de trabajo y estoy mucho rato frente a la compu, sí, al final del día hay dolor de cabeza y tengo que buscar ayuda porque sí, puede que la intensidad de la luz o, o la ausencia de antirreflejo o alguna situación. ¿Qué pasa con alguien que presente diferentes tipos de dolor de cabeza? Siempre y cuando no tenga signos y síntomas de alarma, pues, pero digamos de estos que vimos acá, pero sí puede ser, yo me puedo enfermar ahorita, qué sé yo, de tener una infección de oído y me da dolor de cabeza y puedo tener una cefalea tensional y podría tener, digamos, como diferentes mecanismos por los cuales me puede doler la cabeza. Ahora, pues sería bueno consultar para saber qué medicamentos pueden tener y tomar en el caso necesario, ahora consultar con un médico. Ahí estoy enviando de nuevo el signo de chat de la pregunta. ¿Por dónde vamos, Leo? Ya enviaron. Muchas gracias. Yo 1844, 18:44. sí, correcto, que Eh, dice, cuando tengo 18. varios días de no dormir bien, claro. Buenas, ok. Dice, ¿podría por favor? Ok. Ya pasé el link nuevamente para los que lo ocupan. A mí me da migraña cuando tengo varios días de no dormir, sí, claro. Bueno, no, esto ya serían tan amables de colocarle diapositivas los primeros auxilios. Es que me sacó. Ya aquí la puse. ¿Cuál era la última de Alicia? Posición de alivio. Si hay algo Al, que le genere alivio. al ser celíaca me da un dolor de cabeza cada vez que voy a la panadería, con todo mental mi dolor. Sí, de ahí no debería comer pan, ¿verdad? O hay que comprar pan o comer cosas sin ese, ¿cómo es componente que tiene el?
Sí, el gluten, pero podría ser esa perfectamente de los dolores fuertes, sí hay que desencadenen, entonces para usted en ese caso ese es un dolor fuerte. Yo cada vez que llevo un poquito de sol, termino con dolor de cabeza insoportable y ganas de vomitar. Habría que hidratarse, a ver bien, hidratarse adecuadamente. Después de que me puse la segunda vacuna, me empezaron a dar muchos dolores de cabeza. Y ahora tengo 2 ganglios inflamados detrás del oído y otro por la mandíbula izquierda. Bueno, Sí, hay reacciones secundarias que no terminarán de explicarse. A mí me dio, a mí me dio sí, un de herpes zóster. los, A mí me dio un herpes ah, zóster ok. a raíz de la segunda vacuna y tuve que verme un oftalmólogo porque me agarró el nervio del ojo y luego un infectólogo porque me agarró el trigémino, ¿verdad? Y esa consecuencia, los 3 días de la vacuna, ¿verdad? Sí, existe, digamos, de los síntomas que más se presentan precisamente es el dolor de cabeza. Y luego los ganglios, pues es y eso significa que el sistema inmunológico está actuando adecuadamente. La segunda. Ok, espera. Alan. Dice la posición de alivio, la última. Ok. Hola, tuve un error en la conexión. Alguien, pues ya pasé el link yo. El estrés genera muchos dolores. Por favor, cierren los micrófonos. En esa señora que está antes de llegar apenas. Ajá. Y sabe que señora, una señora ya mayor, ya casi anda como en 60 años. Es que Raquel tenía el micrófono abierto. Ya se lo cerré. Disculpe, una preguntita. ¿Puedo hacerle la pregunta por acá? Es que si no escribo el chat no me van a entender. Dele. ¿Por qué cuando huelo algo, cuando, digamos, estoy en la casa y huelo algo, un olor en específico, después me da dolor de cabeza? Pero yo pregunto que si huelen eso y no lo están oliendo, y después me genera el dolor de cabeza. Ok, entonces más bien podríamos estar frente como una fase o a un aura o una fase previa a la instauración de la migraña. Así sería bueno que consulte con un médico y si es posible con un neurólogo sería mejor todavía, ¿verdad? Porque podría ser más bien que no es que usted esté oliendo algo, sino que sea una fase previa a la migraña, digamos, como un aura. Muchas gracias. Sí, porque a veces Con yo le todo pregunto gusto. a mi hijo que se está oliendo eso y me dice, y a veces son olores fuertes, como olores feos. Un día se me llegó un olor a podrido y después me llegó un olor de cabeza. Entonces yo, ¿qué es eso? Me dice, no, mami, no está Sí, oliendo nada. sí sería bueno consultar. En la universidad me acuerdo que había la doctora Vives, que es neuróloga, ella nos decía que tenía una paciente que la veía en el hospital precisamente por tipos de convulsiones y digamos, por crisis convulsivas y para la paciente, digamos, esa específica, no es que sea su caso, la convulsión era tan particular que cuando estaba convulsionando lo único que sentía era un olor sumamente desagradable. Digamos, esa era como una crisis convulsiva por el lugar o el lugar en donde estaba el foco epileptogénico que estaba cerca de la corteza entorrinal. Entonces, y era una convulsión muy pequeñita, pues, en ese tipo, digamos, en ese paciente específicamente. Entonces, sí sería bueno, pues, la consulta con un médico, ¿verdad? Ojalá con un neurólogo, sería genial para poder llegar a un diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Muchas gracias. Con todo gusto. El estrés genera muchos dolores de cabeza, creo que nos pasa a todos, correcto. A todos. Sí, lo que hay que buscar es un equilibrio. Si uno tiene un trabajo con mucho estrés, hay que hacer ejercicio en un momento del día, mantenerse muy bien hidratado y ver cómo busca menos carga de trabajo de ahí, con el jefe o con alguien, ¿verdad? Para decirle que eso le está afectando su salud, porque si se llega a saturar puede tener problemas más serios. Es cierto que es malo comer plátano cuando uno tiene dolor de cabeza, eso sí que no lo sé yo. No sé, yo tampoco si tendrá alguna relación, tendría que buscar, habría que ver. Oígale, esto es para usted. Ay, ¿Es normal los dolores de cabeza después de ver la serie?
Qué difícil, es que el problema es que está grabado, Jonathan, siempre es adelante, siempre hay que ser positivos, Sí, el con gran caminar, expectativa e ilusión. el caminar descalzo puede eliminar el dolor de cabeza. Bueno, tampoco conozco eh, no conozco esa parte, ¿verdad? Habría que Eh, buscar, ¿verdad? Si le funciona, pues bien, es una manera, por eso hablábamos, digamos, de posición de alivio, o algo que genere alivio, ¿verdad? Está muy bueno. ¿Por qué parqué ese carro? Yo también estoy trabajando. Aquí todos trabajamos. Bueno, Aplicado. Gran eh, esfuerzo el de todos, nos dio mu- muchísimas gracias. sí, muchas gracias a todos por venir. Yo creo que ya aquí estamos terminando. A mí me ayuda mucho con la migraña ponerme una compresa fría, por supuesto, porque Sí, es posible. es un antiinflamatorio, ¿verdad? Es normal dolores de cabeza en un niño, en todas las personas, si sucede, puede tener una causa, ¿verdad? Un detonante. Sí, sería mejor siempre, dependiendo del tipo de dolor y esas cosas, y que sea un médico y ojalá un pediatra quien le pueda decir que sí, que eso va a ser un dolor normal, ¿verdad? Pero no podríamos tratarlo o decirlo abiertamente, ah, sí, es normal, va a tener un dolor porque depende de muchos factores y de las características y demás y del paciente. Esas migrañas pre y post ciclo femenino. Ah, bueno, puede asociar dentro del síndrome premenstrual, puede existir, ¿verdad? Dolores de cabeza, tal vez no migraña, sino dolor de cabeza, claro. A mí Las nunca me mujeres duele. tienen esa, Dice una muchacha que a mí nunca me duele la cabeza, pero últimamente me duele mucho. No sé si se sería bueno refiere consultar. no sé si se está refiriendo al ciclo premenstrual o no. Sí, sería mejor consultar por aquello porque incluso dentro de las causas o dentro de migraña estaba viendo, o dentro de cefaleas ahí, pues síndrome de ovario poliquístico, diferentes cosas que que podrían causar dolor. Entonces siempre es mejor pues, la consulta con el médico para llegar a un diagnóstico adecuado. Ok, yo tomo fluoxetina Fluoxetina. para Ujú. la migraña, me la dieron en la clínica. No sé qué está conectado. Dice, no sé, pero no sé si él está concentrado escuchando de los dolores y dice eso, no sé qué es. Yo también, yo entiendo la importancia de la charla, escuché la charla. Bueno, la cefalia de un niño es la misma que de un adulto, se puede tratar igual. Eso mejor sería un pediatra quien se lo consulte, sí, no podría, existen los signos de alarma, ¿verdad? Pero ante un niño es mejor sí la consulta. En mi caso, yo me acuerdo, uno de mis hijos, acudimos incluso al neurólogo porque eran muy frecuentes los dolores de cabeza, precisamente. Entonces, yo creería que es mejor pues la consulta con un médico para eh, descartar pues cosas serias que puedan causar dolor de cabeza. Buenas tardes, una historia COVID. Hace unos días llevé a mi hija por fuerte migraña a emergencias. No me dejaron decir más y la mandaron a hacerse la prueba COVID. Ha pecado. Pasa Sí, igual, habría que ver que se sospechó. pasa igual cuando se ven destellos o estrellitas cuando se tiene migraña. Sí, eso es, digamos, puede haber alteración en la visión en general. Buenas noches, me retiro porque voy para tutoría. Buenas noches, ok. Gracias, Jan Castro. Perfecto, muchas gracias. Excelente charla. Buenas noches. A ver si hay otra pregunta. De verdad que son muchísimos los motivos. ¿A qué se debe el dolor de cabeza cada vez que como pizza? Habría que ver si hay algún desencadenante dentro de los alimentos, ¿verdad? Y sería bueno, tipo, la consulta para poder identificar, o si ya usted sabe fijo y lo prueba, entonces pues es mejor evitarlo. Lástima. Porque algunos medicamentos dicen que los dolores de cabeza son normales. Sí, puede existir dentro del efecto secundario del medicamento el dolor de cabeza, claro, dependiendo de cómo actúe, Como un efecto secundario. A como un veces, efecto secundario, sí. a veces me da migraña y hasta vomito, apenas vomito, al rato se me quita con ayuda de pastillas. Ujú. Bueno, buenas noches, Tora. Ok, muchas gracias por la charla. Ya enviaron el link.
tener el cabello muy largo es un factor para padecer de algún momento mucho dolor de cabeza. Es que lo tengo desde hace 3 años, del tamaño de la cintura, y últimamente me da mucho dolor de cabeza. Yo pensaría que no tiene que ver, salvo de ya lo que tenga que hacer usted con el cabello, por ejemplo, peinarse o de los tipos de peinados o amarres o colas o cosas, ¿verdad? O lavarse o qué sé yo, pero, o sea, solo por el cabello no tendría nada que ver con dolores de cabeza, pensaría. A mí desde pequeña me dijeron que mis dolores de cabeza siempre podían ser hereditarios porque mi papá sufre migrañas y para prevenirlas que usara lentes para estudiar y que tratara de mantenerme hidratada. Hidratado, por supuesto. La última La A de última A de la Alicia significa que alivio. Ya alivio. Muchas gracias, Leo. Ok, muchas gracias por la charla. Gracias, a mí los ejercicios de respiración me funcionan mucho, sí, porque la relajan, correcto. Súper bien. Afirmación, yo consulté al médico de alimentos que generaban dolor de cabeza y el plátano genera a Buenísimo. veces. Ya Gracias nos por la contestaron respuesta. entonces. Sí, gracias, bueno, me despido, gracias, muchas gracias, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Los zapatos apretados me dan dolor de cabeza, mucho. Interesante. Sí. Bueno, muchas gracias, el tema tan importante. Gracias por el esfuerzo. Dice mi sobrino de 3 años que tiene dolor de cabeza. Le pregunté y me dice que que por los ojos será normal. Es porque está escuchando la charla. Es posible. Pecadito. Así era, mi hijo una vez estaba escuchando yo en una clase y entonces me dijo que él creía que él tenía la presión alta. Ay, ay, Dios mío. ¿Un dolor de cabeza puede llevar a algún problema de salud grave? Sí, pues, existen algunos pocos, ¿verdad? Que podrían ser pues síntomas de algo, ¿verdad? Lo principal en esto, uno pensaría, bueno, dolor de cabeza por un tumor cerebral es infrecuente que sea esa la causa, sin embargo, podría pasar. Entonces, sí es bueno, por supuesto, la consulta siempre con un médico para saber. Sí, siempre es bueno si uno empezar a sospechar, si uno a diario le duele, mejor ir y que el médico general la vea en el device y usted le pide que la remita donde un neurólogo o a donde él considere que la tiene que remitir, pero nunca se debe dejar nada. Yo creo que ningún dolor, si es permanente, nunca se debe dejar mal cuidado, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Bueno, agradecerles a todos que se quedaron hasta el final, son 112 que quedaron al final de 300, Leo, pero mucha gente Buenísimo. tuvo que retirarse porque tenían tutorías o reuniones de sus grupos de trabajo. Entonces, muchas gracias, Leo. Como siempre, de hoy en 8 estaremos viendo con Leo el tema del asma, si Dios lo permite, que es Ok, así, es que está así, así está en calendario anunciado ya en la plataforma, Leo, ok, entre los temas que vimos. Entonces, ese sería el tema que estaríamos viendo hoy en 8 para los que quieran acompañarnos y casi prácticamente casi que sería esa la última charla. ok, ese, vamos a ver. Si ya tenés el asma, genial. Ese creo que la podemos repetir, esa la dimos, ya te doy la fecha. Vamos a ver, el 4 de agosto. Es que el tercer cuatrimestre comenzó en septiembre. Sí, es que hubo algunas que se dieron el segundo cuatrimestre. Sí, entonces es mejor darla porque la gente ya está anunciada y la gente está interesada en verla. Claro, claro, súper bien, buenísimo, más bien. Bueno, hablamos, Leo, porque ya tengo Perfecto, alguna información que darte. Mañana te llamo. Pasen muy buenas noches perfecto. todos y muchas gracias por acompañarnos. Pasen muy buenas Que, noches. que esté Muchas muy bien, gracias, gracias buenas a noches. todos. Pura vida. Que Dios los Muchas acompañe. gracias, buenas Que Dios los noches. Amén, igual. acompañe. Sí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. A ustedes todos, gracias.